En los años 80, Estados Unidos viviría uno de los episodios más controversiales y sorprendentes de su historia. Un gurú espiritual conocido como Bhagwan Sri Rajneesh soñaba con crear una utopía, una ciudad donde sus seguidores pudieran vivir en armonía y libertad. Sin embargo, esta visión utópica pronto se convertiría en una pesadilla. Rajneesh, posteriormente conocido como Osho, nació el 11 de diciembre de 1931 en un pequeño pueblo de India. Desde joven mostró una inclinación hacia lo espiritual y la meditación. Estudió filosofía en la Universidad de Jaipur, donde comenzó a desarrollar sus propias ideas sobre la espiritualidad, la libertad personal y la autodisciplina. Durante sus años universitarios comenzó a impartir clases de meditación y yoga, atrayendo a un grupo de seguidores interesados en sus enseñanzas no convencionales. Sus métodos combinaban elementos de la tradición espiritual oriental con ideas modernas sobre psicología y desarrollo personal. Este enfoque innovador lo diferenciaba de otros gurús de la época y le permitió atraer a una audiencia cada vez mayor. En la década de 1960 estableció una comuna en la comunidad de Pune, India, conocida como la comunidad de Rajneesh. Este espacio se convirtió en un centro de enseñanzas espirituales donde miles de seguidores acudían para aprender y practicar sus métodos de meditación y autoexploración. La comuna ofrecía una vida comunitaria centrada en la meditación, la expresión artística y la libertad personal, lo que atrae especialmente a jóvenes occidentales que en busca de alternativas a las tradiciones religiosas y sociales convencionales. Bajo su liderazgo, la comunidad creció rápidamente, implementando prácticas que desafiaban las normas sociales tradicionales, como la libertad sexual y el rechazo a las estructuras jerárquicas convencionales. Estas prácticas generaron un tanto admiración como controversia, posicionando a Rajneesh como una figura polarizante del panorama espiritual de la India. Rajneesh promovió una mezcla de ideas que atraían a personas que buscaban alternativas en lo material y las restricciones sociales, particularmente entre aquellos desencantados con las religiones tradicionales occidentales. Sus enseñanzas se basaban en varios pilares clave, como la meditación dinámica, una de las prácticas más emblemáticas del movimiento, que no era una meditación tradicional de quietud y silencio, sino una técnica activa que incluía movimientos corporales intensos, respiraciones rápidas, gritos, danzas y catarsis emocionales. La finalidad era liberar tensiones acumuladas y alcanzar una claridad mental y espiritual a través del caos físico. También hablaban del rechazo a la represión sexual. A diferencia de muchas otras corrientes espirituales que promovían la castidad o la represión sexual, Rajneesh defendía una sexualidad libre como un camino hacia la libertad espiritual. Creían que las restricciones sociales y religiosas sobre el sexo eran una de las principales causas del sufrimiento humano, y que la sexualidad, si se vivía sin pena ni vergüenza, era una fuerza positiva para el crecimiento personal. Aunque Rajneesh era un maestro espiritual, también promovía una vida de lujos y comodidades. Poseía una vasta colección de automóviles Rolls-Royce y vestía ropas caras. En su enseñanza, el placer material no estaba reñido con el crecimiento espiritual. De hecho, creían que el disfrute de la vida en todas sus formas, incluyendo lo material, era una expresión natural de la divinidad humana. Uno de los aspectos más fundamentales del movimiento de Rajneesh era el énfasis en la libertad individual. Según el gurú, las personas deberían liberarse de todas las restricciones externas, ya fueran sociales, religiosas o políticas, para alcanzar una verdadera iluminación. Esta libertad se expresaba tanto en lo espiritual como en lo emocional, lo sexual y lo material. En 1981, Rajneesh y su círculo cercano enfrentaban cada vez más presiones en India. Las autoridades del país habían comenzado a mostrarse incómodas con las actividades de la comuna en Pune, y las críticas a las enseñanzas de Rajneesh sobre la sexualidad, la libertad individual y lo espiritual no hacían más que aumentar. Aunque el movimiento promovía la libertad y el individualismo, en la práctica había una estructura jerárquica dentro de la secta. Rajneesh era el líder incuestionable, considerado como un maestro iluminado y venerado como una figura divina para sus seguidores. Sin embargo, el control cotidiano de las operaciones de la comuna recaían en sus asistentes más cercanos, especialmente en su secretaria Ma Anand Sheela. Sheela era ferozmente leal a Rajneesh, asumió el liderazgo administrativo del movimiento y fue clave en la creación y expansión de su grupo. Bajo su mandato, la comunidad adoptó medidas agresivas para proteger sus intereses y enfrentarse a las amenazas externas, lo que finalmente llevó a comportamientos cada vez más coercitivos y criminales dentro de la secta. Como ocurre en muchas sectas, el movimiento de Rajneesh también fue acusado de utilizar técnicas de control mental y adoctrinamiento. Muchos exmiembros relataron cómo tras su llegada a la comuna experimentaron un proceso de ruptura con sus antiguas identidades. Las sesiones intensivas de meditación dinámica, la eliminación total de la comunidad y las enseñanzas de Rajneesh
Junto con la presión del grupo, creaban un ambiente donde las personas podían ser fácilmente influenciadas. Además, una vez dentro de la comunidad, era difícil salir, ya que la secta promovía la idea de que solo bajo la guía de Rajneesh era posible alcanzar la verdadera iluminación. Aquellos que decidían abandonar la comuna eran vistos como traidores y en algunos casos, los líderes tomaban represalias contra ellos. En junio de 1981, los seguidores de Rajneesh, liderados por su secretaria Sheila, compraron un rancho aislado de 64,000 acres conocida como Big Muddy Ranch, en el desierto de Oregon, a unas pocas horas de Portland. La ubicación era perfecta para su propósito, un terreno vasto, lejos de las grandes urbes y lo suficientemente apartado para poder crear una comunidad autosuficiente. Los seguidores, conocidos como sannyasis, venían a este rancho con la oportunidad de construir una utopía espiritual, una ciudad que sería llamada Rajneeshpuram. El lugar no solo iba a ser un retiro espiritual, sino una ciudad completa con todas las comunidades modernas, desde viviendas y negocios hasta sistemas de salud, escuelas y centros de recreación. Todo debía estar organizado bajo los principios de libertad personal, expresión creativa y meditación, valores fundamentales de las enseñanzas de Rajneesh. La comunidad se autogobernaba bajo un sistema democrático en el que las decisiones se tomarían de un consenso por la élite administrativa, liderada principalmente por Sheila. Para muchos el inicio de la ciudad fue impresionante, casi épico. Decenas de miles de seguidores llegaron de todas partes del mundo para unirse en la construcción de este lugar. Un ejército de voluntarios compuestos por médicos, ingenieros, arquitectos y agricultores trabajaban sin descanso. En pocos meses la comuna construyó cientos de casas modulares, almacenes, carreteras y un centro de meditación masivo, un hospital y hasta un aeropuerto privado. Los seguidores de Rajneesh vivían en una vida comunitaria muy estructurada. Se les asignaba tareas diarias que podían incluir trabajos en la construcción, agricultura o actividades administrativas. Sin embargo, al final de cada jornada se dedicaban a la meditación, según los métodos de su líder. Rajneesh rara vez aparecía en público, optando por mantenerse en reclusión en una mansión dentro de la comuna, conocida como la Casa de los Milagros. No obstante, cada vez que Rajneesh hacía una aparición en público, ya sea en su icónico Rolls Royce o en alguna de sus charlas, era recibido con adoración casi mesiánica. A pesar de la prosperidad interna, no todo era armonía dentro de la comunidad. Desde el principio, la comuna se enfrentó a una fuerte oposición de los habitantes locales de Westcott County, un condado rural conservador donde el rancho estaba ubicado. Los residentes veían con sospecha a este grupo de extranjeros que de repente habían tomado el control de vastas hectáreas de tierra y que, poco a poco, habían establecido una ciudad con una población creciente. Las tensiones escalaron cuando los seguidores de Rajneesh comenzaron a involucrarse en la política local, en un intento por ganar el control de cargos políticos en la región. La secretaria Sheila lanzó una campaña masiva de registro de votantes intentando asegurar que los seguidores pudieran votar en las elecciones locales. Esto alarmó a los residentes del pueblo, quienes temían que la comuna pudiera influir y tomar el control total del gobierno estatal. Bajo la dirección de Sheila, la comuna comenzó a adquirir más tierras de las áreas circundantes, aumentando su territorio a ritmo alarmante. El crecimiento de la comuna y las tácticas agresivas de Sheila, que incluían demandas judiciales, intimidación a políticos y campañas de desinformación, deterioraron aún más las relaciones con las autoridades locales. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Sheila anunció que los seguidores más leales de Rajneesh se armarían. Para proteger a la comuna de las fuerzas externas, los seguidores comenzaron a entrenarse en el uso de armas de fuego, lo que alarmó aún más a los vecinos y las autoridades federales. Los residentes de la comunidad temían que Rajneeshpuram se estuviera convirtiendo en una especie de estado autónomo dentro de los Estados Unidos, una amenaza que no estaban dispuestos a aceptar. Uno de los eventos que marcó un punto crítico en las relaciones entre Rajneeshpuram y la comunidad local fue la toma de un pequeño pueblo cercano de Antelope. Con una población de menos de 50 personas, los miembros de la comuna decidieron inundar el pueblo, comprando propiedades y registrándose para votar en las elecciones locales. Pronto los seguidores de Rajneesh controlaban la mayoría de los consejos municipales y renombraron a la ciudad como Rajneesh. Las tensiones entre la comuna y las autoridades federales alcanzaron un punto crítico en 1984, cuando la comuna fue acusada de orquestar un ataque bioterrorista. El ataque fue planeado por Sheila y su círculo cercano como una forma de incapacitar a los votantes locales y garantizar el control político del pueblo. Los miembros de la comuna contaminaron intencionalmente la barra de ensaladas de varios restaurantes con la bacteria de salmonela, provocando una oleada de intoxicaciones masivas que afectaron a más de 700 personas. Aunque no hubo muertes, el ataque bioterrorista generó una reacción violenta a nivel nacional y llevó a una investigación exhaustiva por parte del FBI. El ataque bioterrorista marcó el principio del fin de la comunidad. A medida que las investigaciones federales se intensificaban, se descubrieron más crímenes, incluidos planes de asesinato, espionaje y fraude dentro de la comuna.
En 1985, Sheila y varios de sus colaboradores más cercanos huyeron del rancho y poco después fueron arrestados en Europa y extraditados a Estados Unidos. Rajneesh, aunque no había participado directamente en la conspiración, fue acusado de violaciones de migración y finalmente aceptó el ser reportado a la India. En octubre de 1985, Rajneeshpuram fue desmantelada y los terrenos fueron vendidos. La comunidad se desintegró rápidamente y muchos de sus seguidores se dispersaron por el mundo. Después de su regreso a India, Rajneesh adoptó el nombre de Osho y continuó difundiendo sus enseñanzas hasta su muerte en 1990. Aunque su tiempo en Estados Unidos fue un capítulo oscuro en su historia, Osho siguió siendo figura influyente en el ámbito de la espiritualidad moderna. Sus libros y discursos aún son leídos y seguidos por miles de personas en todo el mundo. Sin embargo, el legado de la secta de Rajneesh y la ciudad que planeaba construir permanece como un recordatorio de los peligros del poder descontrolado y el fanatismo. Lo que comenzó como una comunidad espiritual basada en la libertad y la meditación terminó en caos, violencia y destrucción, dejando una huella imborrable en las historias de las sectas y los movimientos espirituales del siglo XX.